Muy bien, mis queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes en esta cuaresma. Vamos a ver un tema que la iglesia trata en la cuaresma, que es un tema muy interesante. En la cuaresma, que significa 40 días, 40 es un número gemátrico en la gematría hebrea, que significa 4 y 0. 4 es el número de la creación, 0 es el número del infinito, y es un largo tiempo, los 40 días de ayuno de Jesús, 40 días de ayuno de Elías, los 40 años de paso por el desierto, los 40 días de Moisés también de ayuno. Es decir, hay muchos 40 en la Biblia que se repiten con mucha frecuencia y significan algo interesante. Entonces la iglesia nos prepara durante 40 días y nos sugiere el ayuno, la oración y la penitencia, es decir, el ayuno, la oración, la penitencia y la limosna. La limosna como un proceso de conversión en esta época, estos 40 días que la iglesia nos prepara para el triduo pascual. Y entre las cosas que la iglesia trae es hablarnos de la misericordia de Dios. Y hay una cosa muy extraña y muy hermosa y muy profunda, que son las 3 parábolas de la misericordia que nos trae San Lucas en el capítulo 15. Lucas era médico, era antioqueno, o sea, de Antioquía, era griego, de alguna manera, sabemos que era médico por Pablo. Ana Catarina Emmerich dice que fue uno de los 72 discípulos, hay 12 apóstoles, 72 discípulos de Jesús, y Lucas estudia el Evangelio y lo trae todo, y parece que hubiese influido en Lucas, parece, dicen algunos teólogos, la historia de los dos hermanos en el Antiguo Testamento, de Esaú y de Jacob, el que le robó la primogenitura al otro por unas lentejas. Parece que Jacob cocinaba bien, el otro venía cansado, venía con hambre y le roba la primogenitura. Es muy importante la primogenitura. ¿Por qué? Porque tiene todos los derechos adquiridos sobre herencia y sobre muchas cosas en la cultura judía, el primogénito. Pero yo dudo realmente, esta es una hipótesis de algunos teólogos, de que haya sido Lucas inspirado en esos dos hermanos para traernos una parábola también sobre los dos hermanos. Yo creo que el mismo Señor Jesús dictó esta parábola. Curiosamente, Lucas, que es el evangelista de la alegría, el evangelista del Espíritu Santo, el evangelista del María, el evangelista de la misericordia, el evangelista de la ascética, del esfuerzo, Lucas, que hace ese recuento del Evangelio ordenadamente, meticulosamente, nos trae las 3 parábolas de la misericordia en este capítulo 15 de San Lucas: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido y el hijo fiel. Está muy mal titulado, esta Biblia Jerusalén, que está buena, tiene mal título. Benedicto los titula Los dos hijos, la parábola de los dos hijos. Y yo digo que son dos hijos malos, ambos, es decir, uno que se extravía, que se lleva la herencia, y el otro, el hijo envidioso, el hijo mayor que se queda con el papá. Pero echemos una mirada en qué contexto se produce la parábola que tantas veces hemos oído y que tiene tantos y tan hermosos y tan profundos significados. El primer significado y más grande de todos que Jesús le da en la connotación es mostrarnos a Dios como Padre. Los judíos no podían expresar el nombre de Dios porque el nombre de Dios era santo. El nombre del tetragrama famoso de IHWH, el nombre de Yahvé, entonces lo reducen a yo soy, no yo soy el que soy, sino yo soy. Entonces no lo podían pronunciar, entonces le ponen otros nombres muy hermosos, Adonai, el Sadai, el Dios de las montañas, el Dios cósmico, cosmogónico, ese Dios inaccesible, misericordioso, pero tardo en la ira, pero rico en misericordia, que ya lo preludia en el Antiguo Testamento, ese Dios, pero nunca se atrevían a llamar a Dios de esa manera en que Jesús lo llamó: Padre, Padre. El misterio de la filiación divina, el misterio del Hijo de Dios que tiene un Padre. Lo que escandaliza a los judíos cuando Jesús dice que es Padre y se rompen las vestiduras. Dios es Adonai, Dios es el Señor, Dios es Elohim,
Dios es Shaddai, Shaddai, el Dios de Jacob, el Dios de Job, de las montañas, de los truenos y de los relámpagos. Entonces la parábola de San Lucas tiene una hermosura indecible. Dicen que es como el meollo del Evangelio, como el corazón del Evangelio, como dicen los padres de la Iglesia de las Bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo, que son el corazón del Evangelio, y dicen que este es el corazón de las parábolas, porque nos muestra otra imagen de Dios completamente diferente. Pero en el contexto de la parábola es muy interesante, porque comienza San Lucas diciéndonos: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Publicanos, o sea, hombres públicos, hombres malos, hombres que cobraban impuestos por cuenta de otros, por cuenta del Imperio Romano, y les decían: mire, usted nos tiene que entregar tanto y el resto es para usted. Entonces explotaban y expoliaban al pueblo y se enriquecieron de una manera impresionante. Uno de ellos era Mateo, el publicano, el pecador público. Además, Zaqueo, el banquero, el pecador público. Eran despreciables. Los judíos no se juntaban con los pecadores, porque entonces se contaminaban y tenían que ir a descontaminarse en esos procesos de expiación y descontaminación, que simbolizan otra cosa, pero que en la antigua ley, en la antigua alianza, cuando uno se contaminaba con alguien tenía que purificarse de la contaminación. Entonces, estar con un pecador, con un hombre público, con un publicano, con un cobrador de impuestos que cobraba impuestos por cuenta del imperio y por cuenta de otras naciones, no para su propio país, sino para otro país, era un traidor, era una apátrida, era un cobrador de impuestos, y además era un hombre considerado pagano, un hombre servil, un hombre miserable. Y entonces esos eran los que oían a Jesús. Y los pecadores, las mujeres públicas, las mujeres de vida pública, oían a Jesús y lo escuchaban. Los pecadores que eran despreciados, porque uno no podía andar con un pecador, y porque era una contaminación y uno tenía que expiar por esas contaminaciones y esas cosas. Entonces fíjese que los oyentes de Jesús no era dentro del marco legal, no eran los normales, eran distintos, eran los que el pueblo despreciaba, los que el pueblo no quería, porque el pueblo se sentía santo de alguna manera, se sentían el pueblo elegido, el pueblo escogido de Dios. Entonces fíjense el contexto donde vienen aquí, los pecadores se acercaban a él para oírle, y los publicanos para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Los fariseos, los fariquín, esa estirpe de hombres buenos, de hombres piadosos, de hombres cumplidores de la ley, ¿no?, que se lavaban las manos, que cumplían con los preceptos, que eran religiosos. El yo soy bueno, el no robo, el no mato, yo cumplo con mi deber, voy a misa el domingo. Y los escribas, la gente culta, la gente que escribía, así como Baruch era el escriba de Jeremías. Jeremías parece que no sabía leer y escribir, entonces Baruch escribía, el escribano. La gente culta, digámoslo de alguna manera, también los teólogos, pseudoteólogos de la época, porque conocían los textos legales también, como los legistas, que conocían los textos de la ley en el sentido religioso y en el sentido jurídico. Entonces estos murmuraban, nos dice, murmuraban de lo que Jesús hablaba. Entonces los pecadores, sí, y los publicanos oían a Jesús. Y los escribas y los fariseos, los que se consideraban puros, los que se consideraban buenos, los que se consideraban religiosos, mire que la parábola va a contextualizar de una forma tremenda. Eran los que oían a Jesús, los que unos oían a Jesús, los pecadores, y los otros murmuraban, los buenos, los religiosos, los teólogos, la gente sabia, sapiente, eran los que rechazaban y murmuraban. La murmuración. El evangelista trae ese énfasis que es muy interesante para contextualizar en qué momento se produjo el discurso, ¿no? El discurso es muy interesante. Nos dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Jurídicamente, el que tiene los derechos más
fuertes hereditarios entre los judíos es el mayor. Al hombre le dan, al menor tal vez le dan algo y a las mujeres no les daban nada, ¿no? En las leyes antiguas de Israel. Entonces en ese momento el menor le pide la herencia que me corresponde al padre, le va diciendo. Y Dios empieza con esa palabra padre y con el hijo menor, ¿no? El padre tenía 2 hijos. Unos dicen, una vez le oí a un teólogo decir una cosa simpática, decía un padre tenía 2 hijos, los católicos y los evangélicos. Y otro le oí decir otra expresión muy simpática también, decía un padre tenía 2 hijos, los ángeles y los hombres, los hijos mayores, los ángeles, y los hijos menores, los hombres. Pero aquí se refiere más bien, mejor, se refiere a 2 hijos. Uno, vamos a ver la expresión, se va a alejar del padre. Me acuerdo de un libro de la lejanía de Dios de Pieter van der Velde Valkeren. Cuando uno se aleja de la luz, se mete en la oscuridad. Cuando uno se aleja de la paz, se mete en la guerra, ¿no? Y cuando uno se aleja de la paternidad, del cobijo y de la protección del padre, entonces es un hijo inmaduro que no tiene la tutela y no tiene la protección. Pero pide que sus talentos, que la herencia que Dios le dio, se los entregue y que no tengan nada que ver con el padre. El padre es sumamente respetuoso. El padre no trata de atraparlo, no trata de convencerlo, porque respeta profundamente su libertad, ¿no? Como Dios respeta nuestra libertad, para haga lo que quiera, ¿no? Ahí tiene sus talentos, ahí tiene su herencia, ahí tiene sus cosas. No trata de detenerlo. Sin embargo, uno al final de la parábola ve la nostalgia del padre esperando que el hijo regrese, cuando atisba, cuando mira en lontananza que espera que su hijo vuelva, ¿no es cierto? Es muy interesante la parábola. Entonces, y significa muchas cosas, ¿no? Hay un libro de Nouwen, un holandés, que nos hace un análisis de la parábola con el cuadro de Rembrandt. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Une a la familia. Nos dice San Lucas que pocos días después el muchacho, el más joven de los hijos, reunió toda su herencia y su hacienda y se fue a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Lejos del padre, lejos del control del padre, lejos del amor del padre, él malgasta todo lo que el padre le entrega y vive como un libertino. Se prostituye, se sumerge, se hunde, malgasta todo en un país lejano, lejos del Padre. ¿Cuántos de nosotros lejos de Dios, ausentes de Dios, empezamos a malgastar todo lo que Dios nos dio? Malgastamos la salud, ¿sí? Vivimos como libertinos, comemos en exceso, bebemos en exceso, nos prostituimos, no obedecemos al Padre de ninguna manera y nos fuimos y nos vamos lejos y empieza en la lejanía y el silencio de Dios a atenazarnos a todos y empieza a presionar sobre nosotros esa nostalgia de Dios, nostalgia de sentir que tuvo un Padre y que está lejos. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios vivo, hambre de Dios. Hubo un hambre extrema en aquel país. Siempre cuando un país se aleja de Dios, es un país que entra en picada, entra en decadencia, entra en una crisis tremenda y viene el hambre extrema. Es el hambre de Dios, el hambre y la sed de Dios. Y el hombre empezó a sentirse muy mal, muy mal. Había malgastado todo, pero la maldad a veces excede sus límites y va más allá, más profundo, más profundo. Cuando el hombre empieza a sumergirse en la maldad, empieza a fumarse un cigarrillo, después a fumarse un cacho, después una cocaína, después termina malgastando el dinero y termina en la calle, termina podrido.
o termina en la prostitución, o en el crimen, o en la droga, o en una cantidad de cosas. La maldad se va haciendo más profunda porque el hombre, en la búsqueda de satisfacerse, no se llena nunca de ninguna manera, y el hombre se fue a las fincas, se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Es decir, apacentar puercos, el animal inmundo para los judíos, el animal que simboliza muchas veces en la Biblia el demonio, los cerdos, la piara de cerdos que Jesús echa allá, el animal que despreciaban los judíos y que estaba prohibido comerlo. Se va a apacentar puercos. Es decir, la maldad se fue profundizando hasta que el hombre no solamente malgastó la hacienda, sino que se vivió en connivencia con el mal y con los malos, con los demonios. Entonces yo le hacía un chiste a mi párroco, le decía, terminó metido en la nueva era, terminó en el yoga, en el control mental, en el enneagrama, en la metafísica, en los maestros ascendidos, en la adivinación, en la brujería, en la lectura del té, del tabaco, del cigarrillo, y terminó haciendo prácticas de ocultismo, me imagino, porque empezó a apacentar cerdos, ¿no? Era una cosa simbólicamente, tuvo una relación más profunda con el mal, que fue más hondo el hombre, mucho más hondo, hasta llegar a esos extremos del mal tan terribles. Y a veces Dios permite que las personas se hundan, se sumerjan en su propia mar y en su propia inmundicia, se revuelquen en su propia inmundicia de la prostitución, del homosexualismo, del despilfarro de los bienes, de la mentira, del odio, del engaño, de la trampa, de todo eso que vivimos en la corrupción extrema en que el mundo está viviendo. Entonces el hombre estaba en esa corrupción, pero Dios estaba ahí. Y había en su corazón algo allá en lo profundo. Él había conocido a su padre, un padre bueno, y lo había conocido. Deseaba llenar el vientre con las algarrobas que comían los puercos, la peor comida, lo más sucio. Pero nadie se las daba, ya ni tenía eso. Lo dejaron llegar hasta el extremo. Y entrando en sí mismo, esto es una frase muy impactante, a mí me impresiona mucho, entrar en sí mismo. El hombre se miró por dentro. Lo más difícil, dice Santa Catalina de Siena, es hacer el viaje interior, es mirarse dentro de sí. Es muy difícil. Generalmente nosotros miramos a los demás, generalmente juzgamos a los demás, generalmente condenamos a los demás. Decía un obispo muy santo y muy querido, decía, los hombres ya no se acusan, sino que se excusan. Y la gente va a confesarse siempre los pecados del otro. Padre, acúseme que soy un borracho porque tengo una vieja cantaletosa. Padre, acúseme que yo vivo en la calle, de grupo en grupo, metida en todas partes, hasta en congresos carismáticos, porque es que tengo un marido borracho, vivo huyendo, Padre. Entonces se confiesan del otro y no se confiesan de que no tienen paciencia, que no tienen amor, que no soportan a su marido o a su esposa, que no lo aman sinceramente como el Evangelio lo pide, y por eso se descinde, se destruye todo, porque no hay un vínculo de amor, y un vínculo de amor que va hasta el extremo de dar la vida por el otro. Entonces, entrando dentro de sí, San Pablo dice, cuando habla de la Eucaristía, dice una frase muy impresionante, dice que cada uno se examine a sí mismo. San Pablo no dice que cada uno examine a los demás, no, cada uno se confronte contra sí mismo y confronte su vida contra la palabra de Dios. Y eso fue lo que este joven hizo. Entró dentro de sí mismo y se miró, se esculcó. A veces esas profundidades son muy oscuras cuando nos metemos dentro de nosotros mismos. Entonces tenemos que ir de la mano de Jesús, como decía Santa Catalina de Siena, y mirarnos a nosotros mismos allá por dentro, ¿no es cierto? Y entonces dijo, no puedo mendigar, me da vergüenza, ¿no? Y entró dentro de sí mismo. Yo sé lo que voy a hacer para cuando sea removido dijo, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Jornaleros.
San Agustín dice que hay como tres clases de relaciones con Dios. La de los esclavos, que buscan a Dios por miedo, pero Dios los acoge, de todas maneras los recibe. La de los jornaleros, que buscan a Dios por la plata, por interés, ¿no?, por satisfacer su ego, por tantas cosas que buscamos a Dios a veces equivocadamente, por senderos y por caminos equivocados, y nos vamos tropezando con cosas malas. Y sin embargo son jornaleros, son gente que vive de Dios, los que predican la prosperidad, los que predican que uno tiene que estar sano, que uno no puede estar enfermo, que no hay cruz. Jornaleros buscan estar bien físicamente. Los que decía Benedicto buscan las cosas penúltimas y no las últimas, ¿no? Buscamos la satisfacción material de este mundo, pero no buscamos la eternidad, no buscamos el más allá, no buscamos la Pascua, el encuentro con el Señor. Entonces nos convertimos en jornaleros. Los jornaleros van buscando a Dios por eso, por interés. Y los otros, los verdaderos hijos de Dios, que nos los define el Apocalipsis en el capítulo 12 muy bien, que son los hijos de la mujer, los hijos de María, los que dan testimonio de Jesús y guardan la palabra de Dios, dan testimonio del Evangelio y guardan la palabra de Dios. Esos ya no son jornaleros, son hijos verdaderos de Dios. Sin embargo, los tres tienen la calidad de hijos, nos bautizaron. El día del bautizo el sacerdote nos puso esa unción que huele, el tercer aceite, y nos dijo: tú eres sacerdote, profeta y rey. Esos son, pero se nos olvidó que éramos sacerdotes, profetas y reyes, y nos volvimos esclavos y jornaleros. Nos comportamos como esclavos y como jornaleros, y no como hijos de Dios. Los hijos de Dios, que dice el Apocalipsis 12, guardan la palabra de Dios, dan testimonio de Jesús. Entonces, el hombre, mientras que aquí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia? ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? ¿Cuántas cosas? El aire, el agua, la comida, la familia, el pan, el trabajo, ¿no? Todo, la salud o la enfermedad. ¿Cuántas cosas tenemos que vienen de Dios, que son maravillosas? Cada cosa que me como. Las 30.000 variedades de orquídeas, las 5.000 variedades de rosas, los colibríes, los pájaros, las nubes, todo lo que todos los días vemos y disfrutamos más. Es un ídolo que compramos de lata para policharlo toda la mañana y toda la tarde, y nos apegamos en el corazón a él. Y a veces no contemplamos la maravilla de Dios en un colibrí, en una flor, en un jardín, en una montaña, en un paisaje, en un atardecer. Y está Dios en la creación, en las estrellas, en las leyes exactas del universo. ¡Qué maravilla lo que Dios nos dio! ¿Cuántas maravillas hizo nuestro Padre para nosotros? Dijo: me levantaré, iré a mi Padre y le diré. Me levantaré. La primera actitud de este hijo que ha malgastado la herencia es levantarse. Levantarse. Y vamos a hacer un paréntesis un instante. Me levantaré e iré hacia mi Padre. Dice el hijo que se cayó, al que la gente llama el pródigo. No, pródigo porque gastó toda la herencia. Pero la actitud de regreso, San Pablo dice que cuando nosotros nos caemos en el camino hacia Dios, tenemos que levantarnos, no mirar atrás y mirar hacia la meta, dice San Pablo. Y el hijo primero entró dentro de sí, se examinó, vio todo el basurero que había rellenado su alma y su vida, y dijo: no, yo solamente recobro mi identidad, recobro mi vida, recobro mi paz en la casa de mi Padre, ¿no? Pero me levantaré, es decir, saldré de este basurero, saldré de mi pecado, saldré de mi iniquidad, saldré de mi maldad, e iré hacia la luz, hacia mi Padre, donde todo el mundo está bien, hasta los jornaleros viven bien, allá con mi Padre. Me levantaré y iré hacia mi Padre. Y le diré, lo más curioso es que este hijo pronuncia la palabra Padre 3 veces.
y el otro hijo no la pronuncia. Es curioso, ¿no es cierto? Es un dato curioso de la Biblia, 3 veces. Y es la figura de Dios Padre que Jesús nos viene a traer a reemplazar el Elohim, el Shaddai, ¿no? El Yah, ¿no? La mitad de Yahvé. No le podían decir a Dios su nombre porque el nombre de Dios era impronunciable. Y viene Jesús y mete ese gol y dice, no, es que Dios es Padre. Y por eso nos da el Padre nuestro, que estás en los cielos, en el primer cielo, que es el judío, que es la atmósfera, en el segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo, que es Él mismo, porque no puede crear nada superior a Él. Padre nuestro, Padre de todos, Padre común, Padre que nos hace hermanos, Padre que nos da una fraternidad, Padre que nos ha creado y que nos ha dado la creación. Y ese es el Jesús, lo llama Padre, Padre, y esa es parte de su misión, parte de su mensaje, entregarnos su vida para reconciliarnos con el Padre, para pagar por nosotros. Eso es una cosa maravillosa. Y entonces me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, contra el cielo y ante ti, en la presencia de Dios. Fíjese, el hijo pródigo ya está hablando que ha pecado ante el Padre, pecó allá lejos, en la lejanía, lejos de Dios, pero esto a la vez la presencia de Dios es permanente porque está pecando ante el Padre y ante el cielo. Violó todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes de la creación, el cielo, el primer cielo, que es la creación de Dios. Entonces pecó contra el cielo y contra el Padre. Entonces, y no me merezco ser llamado hijo tuyo. No salió como el otro dijo, yo soy bueno, yo soy religioso, yo vivo en la casa de mi Padre. El otro dijo, ¿no? Y no es capaz de llamar a su hermano hermano. El hijo envidioso, el segundo, a su hermano no es capaz de llamarlo hermano. Va donde el Padre y le dice, ese hijo tuyo, ese desgraciado, ¿sí? Envidioso el otro, porque el Padre lo perdonó y porque el Padre lo dotó, lo equipó con unos dones maravillosos. Pero regresemos a lo anterior, hacemos el flashback, ¿no es cierto? Pero el Padre y se echó, estaba todavía lejos, y lo vio su padre y conmovido corrió y se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El padre, estando el hijo todavía lejos, vio la intención, porque había pecado ante él, en la distancia, en la lejanía, pecó ante el Padre. Es que curioso, el texto teológicamente tiene un sentido muy fuerte, porque uno no puede pecar físicamente ante el Padre cuando está en un país lejano y el Padre no lo ve, pero aquí sí lo ve el Padre. Está pecando ante el Padre. El pecado es ante Dios. Entonces, el Padre todavía atisbaba, miraba en lontananza a ver si venía, lo esperaba. Y corrió a su encuentro, anticipó el encuentro, viendo la intención, viendo que el hijo se levantó y vino, el Padre corre a buscarlo y lo abraza y lo besa efusivamente. Es muy conmovedor y muy profundo ese texto. El Padre lo besa y lo abraza efusivamente. Es impresionante ese texto. No le dijo, usted es un desgraciado, usted malgastó la herencia, usted es un infeliz, usted es un malvado. No, nada, lo perdonó en el corazón y lo recibió con una inmensa alegría el regreso, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Eso es. Volvamos sobre eso. Entonces él llevaba su discurso y volvió y dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ante Dios hemos pecado. Y fíjese que el texto, en eso no sería coherente que uno peque ante el Padre cuando está en un país lejano, no está ante Él, pero uno, como la figura del Padre simboliza a Dios, se está pecando ante el Padre. Y nos trae San Lucas una aparente contradicción que no es contradicción, es para revelarnos que Dios es nuestro verdadero Padre, que es lo que Jesús nos enseña y lo que Jesús nos alcanza con la redención, con su sacrificio infinito, y nos alcanza esa paternidad del Padre, y el Espíritu Santo nos hace ser hijos adoptivos de Dios y nos dice, podemos decir, Abba
Padre, Abba, Padre, papacito, le podemos decir a Dios cuando nosotros hemos regresado, nos hemos levantado, hemos ido de regreso, nos hemos arrepentido, nos hemos mirado dentro de nosotros mismos, entonces podemos regresar al Padre. No merezco ser llamado hijo, pero el Padre dijo a sus siervos: traed a prisa el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Debía venir descalzo, me imagino, destruido, sin zapatos, sucio. Venía con la suciedad de la inmundicia que se había metido. Y el Padre lo quiere lavar, lo quiere limpiar, lo quiere calzar y ponerle los zapatos. Zapatos físicamente, pero los zapatos del discipulado. Benditos los pies de los que siguen las huellas del Señor. Profeta Isaías le pone las sandalias del discípulo y le pone el vestido de la gracia, el vestido blanco, lo viste de nuevo, lo acoge como hijo suyo, le quita la suciedad, le quita el vestido antiguo, le quita la maldad, le pone un vestido blanco y lo lava, como dice Daniel por allá: lavados, blanqueados y purgados. Y así Dios nos lava, nos blanquea y nos purga para que seamos verdaderos hijos, porque nada manchado puede ver a Dios. Esa es la cita más fuerte sobre el purgatorio. Nada manchado se puede arrimar a Dios, porque la luz no puede vivir con la oscuridad, y Dios es infinitamente santo y no soportaría esa oscuridad que hay dentro de nosotros, que tratamos de fundirnos con la luz inmensa en la eternidad. Entonces tenemos el purgatorio. Entonces el Padre le pone eso y le pone un anillo que es el símbolo del poder de Dios. Es una cosa maravillosa, el símbolo del anillo. El anillo, las sandalias y el vestido, y reviste a su hijo como un hombre nuevo. Ya el hombre viejo ha muerto, el hombre viejo ha desaparecido, y ahora tenemos ahí un hombre nuevo, como dice San Pablo. Y manda a traer un novillo cebado, manda a hacer una fiesta. Algunos ven aquí: matarlo y comamos y celebremos una fiesta. Hay más alegría en el cielo, dijo Jesús, por un pecador que se convierte que por 100 justos. Entonces el novillo cebado es la fiesta que Dios Padre le ofrece al Hijo. Y el novillo cebado podría ser la fiesta en que todos comemos del banquete de Dios, el banquete de la Eucaristía. Podría simbolizar eso. Pero de todas maneras Dios celebra una fiesta por el regreso del Hijo. Y dije: vea la alegría de Dios, este Hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. La muerte segunda que nos habla el Apocalipsis, la muerte espiritual. El Hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cuando uno se confiesa, se arrepiente, entra dentro de sí, regresa al Padre, ese muerto, esa oscuridad del pecado mortal desaparece, ¿no? Por eso la Iglesia traía este texto con el ministerio del Corintios 5. A nosotros se nos ha conferido el ministerio de la reconciliación, donde dice Pablo: a nosotros los apóstoles y los sacerdotes se nos confirió el ministerio de la reconciliación, de perdonar los pecados. Entonces viene, la Iglesia lo trae en concordancia con este texto para ver que el ministerio de reconciliación con el Padre Celestial y con Jesucristo se le concede a estos sacerdotes, a estos obispos. Entonces este Hijo ha muerto y ha regresado a la vida en abundancia, de que nos habla Jesús. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Estaba perdido y ha sido encontrado, ha sido hallado. Cuando uno se pierde y se aleja de Dios y se mete en la lejanía, en un país lejano, en el pecado, en la profundidad de la muerte, está perdido, está condenado. Si no regresa del país lejano, se condena, se pierde. Es la muerte segunda de que nos habla el libro del Apocalipsis, el Hijo perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta, la Pascua, las bodas del Cordero, la fiesta del encuentro con Dios. Pero aquí viene la parte del hijo que creíamos que era bueno. Dice: cuando el hijo mayor, yo soy bueno, no peco, no robo, voy a misa el domingo, como los fariseos a los que Jesús se refiere allá, parecido al hijo mayor, ¿sí? Se enteró, imagínense,
Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: ha vuelto tu hermano, y su padre ha matado un novillo cebado porque lo ha recobrado sano, recobró bien. Se irritó y no quería entrar. San Juan de la Cruz dice que lo peor es la envidia espiritual. Yo como conozco de gente que se molesta porque otra persona tiene visiones, o ora en lenguas, o porque es bueno, o porque es santo, o porque es piadoso, o porque es puro, porque es limpio. Entonces el demonio parece que pone a estas personas exacerbadas contra los buenos y los lanza contra ellos. Uno ve cómo acusaron infamemente a la madre Laura, cómo acusan al padre Isaac, uno ve cómo se va exacerbando la maldad contra el bien. Y se irrita el hijo mayor, el yo soy bueno, el yo voy a misa, el yo cumplo con mi deber, el yo rezo, ¿sí? Se irritó porque el padre perdonó al malo. No entendía que la misericordia está por encima de la justicia. No entendía eso, y no entendía que el Padre perdona, y que ya con la redención y con la sangre de Cristo todos tenemos los méritos de Cristo, de su infinito poder y de su infinita sangre para ser perdonados. El hijo mayor no entendió y se irritó, ¿no? Y le dijo, salió su padre y él se irritó y no quería entrar afuera. Cuando uno se irrita está como afuera de Dios, ¿no es cierto? Y no quiere entrar, y no quiere reconciliarse. Y le dice: ese hijo tuyo, ese desgraciado, es decir, la envidia, ¿no es cierto? Ese hijo tuyo. Lo que nos pasaba un poco con Esaú y Jacob. Él le dijo a su padre, y el padre salió y le suplicó. El padre vuelve y sale al encuentro del menor y del mayor y le suplica. Dios como que nos suplica a nosotros: mire, vuelva por favor, conviértase, no se irrite, no tenga envidia con su hermano, ¿no? Yo lo amo a él tanto como a usted, y los amo a ambos mucho, pero no sale y lo busca. Dios parece que anda en la búsqueda de la oveja perdida. Antes Jesús dice que había que salir a buscar una oveja perdida, y ahora tenemos que salir a buscar 95, ¿no? 95, y esa es una de las fallas de la evangelización de la iglesia, no salir a buscar. Hay que salir a buscar la oveja perdida. Hace tanto que te sirvo y jamás deje de cumplir una orden tuya. Era un religioso, cumplía las órdenes de Dios, sí, no tenía problemas con mujeres, no fumaba, no tomaba, no hacía daño a nadie, no peco, no robo, no mato, soy religioso, cumplo contigo, voy a la misa el domingo. Y era un religioso como los fariseos a los que Jesús se está dirigiendo al principio. Tiene una semejanza con eso. Y entonces, y nunca dejé de cumplir. No me has dado ni un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Pues el otro se iba a comer el novillo con el padre, este se lo quiere comer es con los amigos. Miren los detalles de la Biblia, con los amigos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Reúne a la familia. La envidia, ¿no? Es que a ese le dieron una buena finca, le dieron un buen carro, y a mí no me han dado sino un carrito pobre y una casita, o no me han dado nada. Y el padre le dice: pero es que, y ese hijo tuyo, esa forma despectiva, ¿no? No decir mi hermano volvió, no, ese hijo tuyo. La división entre la familia y todas esas cosas por envidia, por odio, inclusive por el aspecto religioso también. Es impresionante la sabiduría tan profunda de la palabra de Dios por todas partes. Y ahora que ese hijo tuyo, que ha devorado su hacienda con prostitutas, has matado para él un novillo cebado con prostitutas. Nosotros somos prostitutos todos. El alejamiento de Dios en el profeta Oseas, Dios lo manda a casar con una prostituta, ¿no? Y ese alejamiento de Dios
y él la despacha y después Dios se la manda a traer, ¿no? Y para simbolizar que Israel se ha prostituido, y nosotros en la Iglesia Católica nos hemos prostituido, nos hemos alejado de Dios. Es una forma de prostitución espiritual, de prostitución. Y hemos malgastado la herencia en prostitutas, en malgastado la herencia sin Dios, sin el hermano, sin reconciliación, sin paz, sin fraternidad, sin dar la vida por el otro. Ese hijo que ha malgastado la herencia con prostitutas y has mandado para él un novillo cebado, le dijo: tú siempre has estado conmigo. Sí, tú has estado conmigo. El Padre, Dios siempre está con nosotros y todo lo mío es tuyo. Toda la creación es nuestra, ¿no? Todas las cosas, todos los días respiramos, todos los días caminamos, todos los días vemos un lindo paisaje, todos los días vemos la obra maravillosa de Dios y es nuestra, ¿sí? Y la vida eterna, podemos participar de la divinidad de Dios. Hasta eso nos entrega el Espíritu Santo. Lo mío es tuyo, mire, mi Espíritu Santo es tuyo, mi Hijo es tuyo, te lo entrego en sacrificio para que muera por ti. Te entrego el pan vivo bajado del cielo, te entrego un manjar más que un novillo cebado. Todo lo mío es tuyo, te he entregado todo, te entregué la vida de mi hijo, te entregué todo, todo lo mío es tuyo. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes? Convenía a celebrar una fiesta y alegrarse porque tu hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Otra vez repite, muerto. El hijo menor repite padre 3 veces, el mayor no le dice nada. Y no sabemos qué pasó con el hijo mayor de ahí en adelante. Es muy impresionante esta parábola. A mí me impacta, cada vez que la veo le encuentro nuevas cosas, porque la palabra de Dios participa de la naturaleza de Dios y Dios es infinito. Y cuando Jesús hace la revolución de llamar a Dios Padre, rompe con todo en Israel y rompe con todo y universalizar a Dios para todos, pero con unas condiciones, ¿no? Usted se puede encontrar en la misericordia del Padre si usted se arrepiente, si mira dentro de sí, si regresa del país lejano, si camina hacia el Padre vendrá hacia usted y lo abrazará y lo besará efusivamente. Me parece una expresión tan hermosa. Y Dios Padre espera es que usted vuelva, que usted se arrepienta, que usted se reconcilie con la Iglesia, con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, en todos los cielos, en esencia, en presencia y en potencia, decía Santo Tomás de Aquino, es nuestro Padre. Debíamos salir por la calle enardecidos, enloquecidos, emocionados, alegres, felices, y gritar como aquel santo que gritaba por las calles, Dios es mi Padre. San Francisco de Asís también, San Juan de la Cruz también. La conciencia de que Dios es mi Padre hace que mi corazón no esté apegado a tantas cosas serviles, creadas, y convertirlas en un ídolo, en una idolatría, y divinizarlas cuando el verdadero Dios es mi Padre. Es una maravilla. Muy bien, mis queridos amigos, los invito este sábado, el sábado 16, al evento que tenemos con el Padre Fernando Maña sobre la gran tribulación y la conversión, un evento. Y el 19 en Belén los invito a la fiesta de San José. Estoy invitando 5 sacerdotes. El San José es nuestro Padre adoptivo, como decía el Papa Juan Pablo II, la Sagrada Familia es la imagen de la Trinidad en la tierra y San José es el Padre adoptivo de Jesús. Uno pregunta qué clase de hombre escogería Dios Padre para guardar, para proteger, para proveer a la Sagrada Familia, ¿no? San José es poderoso. Santa Teresa decía, a algunos santos Dios le da el privilegio de conceder algunos favores, a San José todos los favores. Vaya a la Corporación Belén, nosotros lo esperamos allí, transversal 22 bis 6035. Allí tenemos los libros, tenemos las cosas, y vamos a tener este 16, esa fiesta maravillosa. Vamos a hablar de la conversión y de la gran tribulación, y vamos a hablar también el día 19 de San José, patrono universal de la Iglesia. También es un proveedor
es nuestro Padre como fue el Padre de Jesús. Si fue capaz San José de adoptar al Hijo de Dios, pues también será capaz de adoptarnos a nosotros, decían los indios cholulas en México. De modo que asumamos a San José como Padre y Él nos revelará el corazón de María y desde María nos revelará a Jesús y Jesús nos llevará hacia el infinito, único, maravilloso, verdadero Padre. El Padre nuestro que está en los cielos y que es Padre de Jesucristo y Padre de la creación y del cual hemos recibido toda bendición en el cielo y en la tierra. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.